Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. En cierto modo, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Esas son palabras de Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, autor del reconocido libro de 1995, Inteligencia Emocional. Y hoy hablaremos sobre productividad y acción con inteligencia emocional. Te presento a nuestra invitada de hoy. Saludos, mi nombre es Cintia Martínez, tu mentora favorita. Soy empresaria, conferenciante y autora. Cintia es la autora del libro Brutalidad Emocional, 10 estrategias para liderar, crear hábitos y ver resultados con inteligencia emocional. Además, es la fundadora de Lead Up Labs, con la misión de hacer la educación accesible para profesionales alrededor del mundo. Este es el episodio número 293 y conversamos con Cintia M. Martínez. Saludos, ya yo me estoy riendo porque con la energía que ella se presenta, pues ya uno se imagina cómo va a ser este episodio, esta conversación y cómo es nuestra invitada de hoy. A ella de estas personas que siempre la había visto en las redes, siempre la había visto, era obvio pero nunca había sido la oportunidad de conocer un poco más sobre ella o averiguar qué es lo que hace. Y tuve la oportunidad de participar en uno de sus talleres y me encantó lo que decía y me encantó ella, su personalidad y la forma en que presenta todo. Y pues decidí invitarla a mi podcast. Y hoy tenemos a Cintia Martínez. ¿Cómo estás, Cintia? Todo bien, gracias a Dios. Sí, es que a veces me pasa, por ejemplo, que en las redes o, ¿verdad?, en el mundo de emprendedores y todo eso, personas que son coaches, uno ve como grupos enfocados en mujeres, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, yo como que te vi, pensaba que era un grupo enfocado solamente en mujeres, pero obviamente veo que tu audiencia es mucho más amplia. Y pues como es normal aquí, vamos a hablar del principio, ¿dónde naciste, dónde te criaste? Pues, Cristóbal, antes de ir a mis raíces, sí, me encantó que dijiste que es un público mixto porque me pasó mucho al principio. Yo creo que ese fue el segundo motivador a cambiar mi estrategia de cómo yo comencé. Yo comencé en un formato estilo blog, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, pero todo era blanco, rosa, negro, y aunque los colores no tienen género, pues lamentablemente el fast thinking nos lleva a la conclusión que tú dijiste. Y pues Claro. a través de la conducta de mi consumidor, algo que me ha encantado es que constantemente he visto la oportunidad de que mi producto lo consuman hombres, mujeres, tenga la oportunidad de que hasta pareja lo trabajen como un método dentro de lo que hacen en familia. Eso ha sido una excelente alternativa para mí, no enfocarme nada más en un nicho, sino que observar la conducta, porque pues tenemos esa oportunidad ahí de llegar a más personas. Por eso es que al final de cada contenido que yo hago, yo digo gracias por permitirme impactar el mundo una estrategia a la vez y no una persona a la vez, porque las herramientas que tú le das a ese individuo pues siempre te van a aportar. So, ¿dónde yo vengo? Pues mira, yo soy de Carolina, Puerto Rico. y literalmente súper carolinense, al punto de que pues gran parte de mis vecinos o personas que estudiaron conmigo pues están en la industria de la música, por lo que se conoce Carolina. Okay. Pero que a mí lo que me encanta de vivir de donde vengo es que literalmente muchas de las herramientas que yo recibí vinieron de la Escuela de Bellas Artes de Carolina y y fue un beneficio gigantesco, entrada a temprana edad. Digo temprana edad porque en el punto que yo estaba aceptaban a partir de 9º grado. Yo entré en 10º y fue la mejor decisión, y a raíz de ahí pues pude descubrir cómo el arte sensibiliza, cómo tú puedes hacer tanto con tan poco presupuesto, con personas que crean en ti. Eso fue excelente herramienta para mí. Cuando decides
bueno, llega el momento en que uno va creciendo, es adolescente, se acerca a la universidad y uno toma una decisión, ¿verdad? ¿Verdad? Es que es como la gran primera decisión importante en la vida de uno. ¿Qué tú decides estudiar? ¿Te veías ya por eso que habías comenzado en la Escuela de Bellas Artes? ¿Sigues por esa línea o qué decides estudiar en la universidad? A mí siempre me ha encantado la ciencia, pero cuando te digo que me Okay, encanta la ciencia es que yo estoy obsesionada con la conducta, a mí me fascina. Pero ¿qué pasa? En okay, ese punto, cuando yo estoy decidiendo que voy a estudiar y yo sé que quiero entrar por naturales en la UPI, el recinto de Río Piedras, no sabía qué rama quería porque había estudiado, había visto las oportunidades que ofrecía ser psicóloga, y no me identificaba con esa área. A mí siempre me ha gustado el medio ambiente, por eso yo solicité a través de ciencias ambientales. Yo originalmente comienzo naturales en la UPI, pero me di okay. cuenta en el segundo, después de entrar al grupo de honor, que yo no quería vivir en natural los 5 años. Pues yo un día salí como a las 3 de la mañana de estudiar en naturales y yo dije, ok, esto no es para mí. Y a mí siempre me ha gustado la educación y pues mis papás pegaron el grito en el cielo, pero siempre me han apoyado. Cuando yo dije, mira, de naturales quiero ir a educación, porque es que no me, no me veo ahí, y pues me transferí a educación, a artes escénicas, que es educación en teatro, y después descubrí el maravilloso mundo de educación. Fíjate qué interesante porque lo primero que hiciste cuando hablamos ahora fue hacer como una aclaración con relación a quién es tu audiencia y quién, ¿verdad? Y a veces cuando uno empieza a ver cursos o lo que enseñan algunos coaches, hablan mucho de descubrir, de definir tu audiencia y tu avatar y una serie de cosas bueno, que a veces es un buen ejercicio definir esas cosas, pero me parece que muchas veces es un descubrimiento. Uno habla y uno descubre con quién está conectando, ¿verdad? Y no sé, en tu caso, que tú, desde que empezaste, decidiste estudiar naturales, pero descubriste, ¿verdad? Afinaste el camino y descubriste la educación. Y cuando terminas, ¿verdad? Empiezas en el mundo de los adultos, el primer trabajo tal vez, ¿empiezas a trabajar en educación o cómo entras al mundo de los adultos? Yo amo los procesos. Yo amo los procesos porque yo digo que los procesos te dan pistas para tú poder dirigirte mejor en el mapa. Y pues te menciono esto por lo que me acabas de decir de la audiencia y adicional, que eso fue lo que me ayudó a mí en mi proceso a seleccionar qué es lo que yo tenía que hacer. Cuando yo estoy en la práctica de mi bachillerato, mi mamá falleció. Entonces, Okay. en mi primer libro, No te paso por pen, yo hablo como yo lancé mi primer modelo de negocio cuando mi mamá estaba enferma con cáncer en los huesos. Entonces Okay. yo tuve que balancear mucho ese último año de graduarme con los cuidados de mi mamá, porque aunque mi papá siempre estuvo presente y mi hermana también, pero mi hermana estaba comenzando, técnicamente llevaba los primeros años en su trabajo, mi papá tenía un full time, yo era la única que estaba estudiando con mi negocio que lo hacía part time, que era como la más flexible para poder entonces alcanzar tener esos cuidados. Habiendo dicho esto, pues yo tuve que balancear mi práctica y pues me encantó la experiencia y mi maestra practicante me dice, mira, yo estoy a punto de retirarme, me encantaría que tú te quedaras en la escuela. Pero ya en ese punto, en mi negocio de venta directa, yo me ganaba 2 veces de lo que yo actualmente ya se estaba ganando y adicional. Okay. Es adicionar a una decisión económica, es que descubrí que a mí me encanta enseñar, pero me gustaba enseñarle a adultos, no una etapa de universidad, Okay. porque en Okay. mi negocio, en ese momento, venta directa, yo daba los New Hire Trainings, que te daban Ujú. todo, y me encantaba poder explicarles En oportunidades. qué productos o en qué industria eran las ventas Era la industria directas? de venta directa. Nosotros teníamos de compañía matriz una compañía que se llama Tupperware Brands, que era como que la Okay. matriz, y una de las divisiones de belleza se llamaba Beauty Control. Yo estuve en Beauty Control Okay. como 13 años como directora. Y Okay. entonces yo fui una de las directoras más jóvenes en todo el mercado hispano que llegó a esa posición. Y adicional, durante 11 años estuve como senior trainer, que entrenaba a Okay. todas las fuerzas, todas las personas que llegaban nuevas.
Yo era parte de ese equipo y ahí fue que descubrí el maravilloso mundo de las conferencias, masterclasses, herramientas de crecimiento, porque ahí vi la oportunidad de que aunque todo el mundo puede vender y puede emprender, no todo el mundo nació para hacerlo. No todo el mundo tiene el Claro. estómago para aguantar 25 centavos en la cuenta en lo que se te da tu emprendimiento. Wow. No, Antes de continuar, ¿verdad? Porque estábamos hablando esto surge cuando estás estudiando, todo. pero nadie, es que muy pocas personas desde niño tú dices, los ves y dices, ay, te va a ser vendedor, ¿verdad? Eso como que la gente a veces se mueve a eso, pero ¿cómo tú llegas a eso, ¿verdad? Siendo estudiante, tenías necesidad de buscar dinero, ingresos, ¿cómo llegas a las ventas? Es que desde niña a mí me gustaba. Yo cogía los Ah, ok. dulces de la piñata en los cumpleaños y los vendía a mis vecinos. Yo tenía, sí, ¿sabes? Ok, pues tú sí eras una de esas de niña. Lo que pasa es que, Ok. fíjate, es que ahora se ve, porque mi nena está en ella coge unos cursos en la escuela que se llaman mini empresario, es parte de un club. Ujú. Ellos tienen horarios de trabajo, ahora sí, pero antes, no, antes mi mamá y todo el mundo me decía, wow, es que ella es tan líder, wow, es que nadie te decía, wow, ella va a ser emprendedora, ella va a ser dueña de negocio. Claro. Quizás se lo decían 2 o 3 veces a algunos niños y la mayoría eran varones, pero a nenas no. Mi casa era, o sea, mis papás, Dios los bendiga, en paz descanse ambos, ellos me apoyaban en todo. Por eso es que tengo que hacer pausas Ok. para ver cómo me refiero a ellos, porque es que yo no te puedo decir ni una sola vez que ellos me dijeran, ay, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Sino que ellos les podía chocar, es más, cuando yo le dije que quería vender esquimalitos, porque yo vi que en mi urbanización solamente habían limbe. La pausa de mami fue como que, ajá, y tengo que sacar los chavos para eso, pues ella dijo, ok, el viernes yo hago compra, lo vamos a ver cómo lo hacemos, dale. No, no fue un no, no fue un sí, fue un vamos a ver cómo lo hacemos. Y eso, yo creo que si tu audiencia se lleve algo conmigo hoy, es que tenemos que dejar de subestimar a las personas, porque Ok. automáticamente nuestro entorno es decir que no, a cosas que quizás suenan raras, o vamos a poner, Cristóbal, hay algo en tu vida que no es como se supone. Vamos a ponerle como ejemplo, mira, como ejemplo, yo he tenido, la audiencia no lo sabe, pero voy a usar el ejemplo de hoy. O sea, yo he tenido tantos eventos uno tras del otro para poder llegar a la entrevista de hoy, pero ¿qué pasa? Para mí esto es prioridad, para mí esto es importante, Claro. para mí es esencial yo tenerle como prioridad el mensaje que yo quiero compartir con tu audiencia hoy, Cristóbal, igual que viceversa, Claro. lo que yo quiero que mi audiencia reciba de ti. ¿Por qué? Porque nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra. Quizás tú digas algo en tu entrevista que impacte de gran manera lo que yo le digo que son los rebeldes con causa, que va a transformar lo que es mi contenido durante ese mes, esa temporada. Y ese sentido de responsabilidad es lo que nosotros los líderes tenemos que tener y estar claro, porque momentos como ese, cuando yo era niña, que mi mamá no me dijo no, ella dijo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y quizás a largo plazo me tenga que decir que no, porque, y si no era costo efectivo, quizás ella compraba 2 bolsas de esquimalito y nadie me compraba el bendito esquimalito. Pues Claro. pero tener la flexibilidad mental de no decir un no automático y cerrarnos las puertas a las posibilidades, Claro. eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro. Y mencionas que estabas en Beauty Control, que te ibas bien, ibas creciendo, pero me imagino que primero eso fue como una gran escuela, ya lo mencionaste, pero ¿en qué momento decides hacer cosas por tu cuenta o empiezas a hacer proyectos digitales, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, me parece que en esto de las ventas directas, algunas compañías como que no han evolucionado tanto y se quedaron como que atrás y algunas han desaparecido, ¿verdad? Porque no incorporaron la tecnología, pero ¿cómo tú se da ese movimiento de lo que estabas haciendo? Primero, a buscar ser más independiente, a hacer tus cosas, y segundo, también a buscar usar la tecnología. Lo que pasa es que yo acepto que en Beauty Control yo estaba un unicornio. Yo le digo unicornio porque de verdad para mí esa empresa, o sea, hasta la fecha, la mayoría de las directoras o vendedoras que estaban ahí, nosotras nos encontramos en la calle y somos como familia. O sea, Okay. y yo acepto que yo crecí en un unicornio en el sentido de que mis líderes
llevaban 30, 25, 24 años y no era un negocio que estaba explotado o trillado Okay. tampoco. Ujú. Tenía unos clientes en retención y esas fueron cosas que yo observé. Las razones primeras que me hicieron buscar múltiples fuentes de ingresos no era porque el negocio no me estaba dejando, porque a mí me encantaba que la mayoría de los negocios de venta directa, vamos a suponer que tú tienes a alguien en tu audiencia que se dedica a la venta. Yo creo que lo primero es tú poder diseñar tu cheque, y cuando empezamos en todo este proceso de alfabetismo financiero, yo diseñé una hoja de diseñar mi cheque según mis bonificaciones y eso para mí era liberador porque yo sabía de dónde mi dinero mensual iba a salir y por eso yo duré tanto tiempo en el sentido de que hay mucha gente que se dedica a la venta y le deja demasiado a la suerte. En este Okay. caso, yo no. Yo creo que todo negocio debe ser sostenible y rentable. Yo saber de dónde va a salir mi dinero mensual es bien importante. So, eso es lo primero que te tengo que decir en cuanto al aspecto de las Ujú. ventas. Y dos, tienes que discernir. Una de las cosas y motivadores principales para que yo tomara la decisión de tener tanto de oficialmente compartir ese conocimiento fueron déjame, es que cómo te lo divido. Te estoy dando muchas cosas racionales, pero sí, porque es que fueron adicional a lo que te acabo de compartir, de yo poder diseñar mi cheque, es que yo vi las señales. Cuando yo daba los corporate Okay. trainings, cuando yo daba los senior training, los corporate trainings, los trainings de new hires y cuando me llevaba a un sitio como invitada, siempre me decía, mira, tú haces esto afuera. Y yo le decía, ¿pero a qué tú te refieres? Como que si yo tengo un grupo de personas, pero no quiero que tú le hables de beauty control, pero quiero que como que le hables de lo que me dijiste, de cómo deben creer en ellos mismos, o tú haces Claro. esto afuera. Y yo, pues, no todavía, pero futuramente dime los temas que tú necesitas. Y yo vi notando esas señales alrededor mío. Luego vi la digitalización de los servicios y yo siempre he sido una persona que observa, como te dije al principio, yo observé que mi público poco a poco siempre me estaban preguntando, esto tiene que hacerlo para los hombres, o yo quisiera ir con mi esposa, Ujú. o yo quiero ir para aprender. Por eso es que mi público es mixto. Y entonces con esto del entrenamiento, yo empecé a ver todas estas señales de la digitalización de los servicios, pero no hice nada, Cristóbal, porque ahí vienen lo que yo te Okay. digo que son 2 puntos. Yo cogí una Claro. charla de alfabetismo financiero y el entrenador lo primero que dice es, mira, si tú no tienes un negocio que sea heredable o que tenga un exit strategy, tú tienes un trabajo con un título bien bonito. Okay. Y yo dije, ¿what? Y yo chequeé, como yo firmé, o sea, eso fue a los 11 años, exacto, cuando cumplí 11 años en la empresa. Yo rápido fui a buscar los términos de mi contrato cuando yo firmé, porque los modelos eran estilo como si fueran franquicias. Ujú. Y yo dije, esto no es heredable. ¿Qué está pasando Claro. aquí? Esto, si yo renuncio a la distribución de la línea o la línea cierra, es como si a mí me despidieran, yo caigo en cero la próxima vez. Si yo me quiero Claro. ir, yo no puedo vender mi línea tampoco. Y ahí yo caí en crisis y yo dije, ¿qué hago? Porque esto no es un negocio, esto es un autoempleo entonces. Claro. Claro. Sí, Y sí. obviamente eso fue un reality check bien feo para mí. Yo lloré en cantidad porque tú te acondicionas que como tienes libertad, eres emprendedor. Sí, yo tenía toda la estructura de un negocio convencional, pero los beneficios de ser emprendedora no los tenía. Y ahí eso Claro. fue mi segundo motivador, por eso el punto 2 tiene 2 puntos más. Lo que observé que me estaba pidiendo las personas cada vez que yo daba una conferencia o una presentación de negocio y lo que observé en mi estructura de negocio. Y las dos cosas Okay. pasaron simultáneas. Por eso es que yo entiendo tanto a la gente que se abruma cuando los cambios vienen de cantazo, Cristóbal. Ujú. Porque, y yo sé que tu audiencia también me va a entender cuando yo les digo que a veces no son los cambios, es como tú los procesas. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Mira, yo siempre digo en mi caso, yo trabajé 25 años como ingeniero, Ujú. ¿verdad? Y yo quería irme a cierta edad y lo planifiqué. Y estuve haciendo una serie de movimientos y cosas para que se diera. Y aún así, cuando se dio, no fue fácil. Porque, ¿verdad? Aún cuando
siempre hay una parte emocional, hay una parte, la identidad de uno, lo que uno está haciendo, uno piensa que uno es eso, ¿verdad? Y entonces, aun cuando yo digo, cuando yo planifiqué el cambio y lo esperaba y lo ansiaba cuando lo enfrenté, es como que, ¿verdad? Enfrentar el cambio a veces no es tan fácil como uno piensa, ¿verdad? Porque, como dije, tiene muchos aspectos. Incluso en tu libro hay una parte que habla de las 5 facetas de la salud, ¿verdad? Y pues entonces, obviamente, cualquier cambio va a afectar, cualquier cambio en tu vida puede afectar tu finanza, tus emociones, tu paz, tu calma, tu salud mental, ¿verdad? Pero entonces, decides ya empezar a evaluar. Te estaban pidiendo que dieras charlas, que hablaras de esos temas. ¿Cómo empiezas a hacer esa transición? ¿Cómo empiezas a lanzarte tú a hacer tu mensaje, no el mensaje de tu compañía o de los productos que tú representas? ¿Cómo se dan esos primeros pasos? Pues eso dio mucho miedo porque yo nunca había hablado que yo fuera al frente, sino que yo siempre estaba Ujú, escudada de algo. Entonces, al principio ujú. es como yo lo hago para condicionarme que yo puedo hacerlo, porque llevar 11 años hablando a base de, o sea, escudada de algo, Claro. pues es distinto. Pues comencé con un reto, porque yo dije que yo iba a empezar a darle estrategias a las personas para que pudieran sobresalir. Y yo dije, las personas siempre tienen limitaciones financieras para poner, porque esa es la primera excusa que siempre me ponían para poder entrar a la Sí. industria directa, no tengo el dinero. Yo pues vamos a buscarte. Y hice un reto por internet que se llamaron las 200 maneras de generar ingresos en un año. Ok. Y ahí automáticamente, cuando empecé por YouTube, los primeros 2 videos se fueron en 14,000 views, Wow. terminé el reto y te puedo decir que ahí yo dije, ok, aquí hay salida, hay mucha necesidad de los líderes que necesitan para entonces crecer y expandirse. Ok. Entonces, lo que hice a partir de que empezó todo ese proceso de empezar a emprender, me di cuenta que las personas, eso se prestaba para economía subterránea. Y yo dije, ok, no hay manera, porque para mí es bien importante yo poder medir las cosas que estoy diciendo y que sean válidas Claro. y que valgan el esfuerzo hacerlas. So, Ujú. automáticamente los quité de YouTube y dije, ok, tengo que darle, no es lo mismo enseñar a pescar a las personas que darles pescado. So, voy a enseñar a pescar a Claro. las... Y ahí empecé con unas cápsulas y lancé formalmente mi blog que se llama My Barely Famous Life, que es mi vida apenas famosa, porque todo el mundo Ok. quiere emprender, todo el mundo quería hacer negocios, pero nadie quería fajarse a hacerlo, por eso es que se llama apenas famoso. Claro, Y así claro, fue que empezó la claro. plataforma. Sí, a veces cuando escucho tu nombre, My Barely Famous Life, es que yo a veces me hace pensar, yo veo tantas personas que, pues no sé, que hacen canales, hacen videos en Instagram o hacen cosas en YouTube o en las redes sociales, en lo que sea, y a veces yo miro, ¿verdad? Evalúo, como tú dices, ¿verdad? Yo observo también, observo lo que están proyectando y yo digo, ¿y esta persona? ¿A qué le hago caso? ¿A lo que está diciendo o a lo que está mostrando? Entonces, a veces veo a algunas personas, especialmente damas, mujeres, y yo digo, ella quiere influenciar a las personas con lo que está diciendo o es que ella quiere ser modelo, ¿verdad? Porque está modelando y su cuerpo y en la foto y yo. Entonces yo digo, ¿qué es, verdad? ¿Qué está buscando satisfacer esa persona con ese esfuerzo que está haciendo? ¿Es educar a los demás o es simplemente buscar esa fama o ese estatus de ser influencer? Que quieren hacer algo, pero me parece que a veces el mensaje no es congruente, coherente con lo que están mostrando. Sí, y yo creo que es ser intencional, porque, Sí, por ejemplo, yo comparto cosas de mi familia que no tienen que ver directamente con los negocios o algo, y no es que yo quiero decir, wow, tengo la familia perfecta, porque es lo más alejado de, porque ninguna familia es perfecta, y mucho menos la mía. claro, claro. Pero es que para mí eso es riqueza. Para mí, si tú me dijeras, ¿tú eres millonaria? Yo sí. Porque ahora mismito yo termino esta entrevista y puedo ir a buscar a mi hija a la escuela, mi esposo la deja por las Claro. mañanas, no, o sea, no, si nos vamos, si yo tengo el book tour mío, eh, eh, yo hice un montón de paradas porque lo trabajé a base de festivales y pop-up markets y Ujú. todas estas presentaciones que tenía Media Tour, ellos participaron de todo.
Claro, Y lo acomodé, para mí eso es riqueza, porque la gente se enfoca mucho, el emprendimiento te va a volver millones. No, el emprendimiento te da libertad de agenda. El exacto, tiempo no vuelve y como no vuelve esta riqueza mayor que tú puedas tener, cuando Emma tenga mi edad, ella no se va a acordar todo lo que le di, ella no se va a acordar, ella se va a acordar el tiempo que invertí, los momentos, y por eso es que yo te dijera que lo que mencionaste es bien importante, es perderle tanto valor a la fama y debemos enfocarnos más en lo que es verdaderamente importante y es qué es lo que va a dejar ese legado en nuestras vidas. Y no es que claro, no hagamos cosas como para perder el tiempo, porque a mí me gustan claro, los stand-up comedy, a mí me gusta ir a comer a diferentes lugares, darme mi copita de vino, pero es que yo estoy haciendo que en realidad a corto o a largo plazo deje un impacto y me ayude a mí a influenciar a otras personas que quieran vivir una vida que aman. Cuando tú me dijiste las claro. 5 cosas de salud, Ujú. que yo le llamo, como quien dice, los 5 pilares de salud, cuando yo empecé a decir, mira, es que hay una salud física, una salud mental, una salud emocional. Pero tú estás dividiendo ambos. Y yo, sí, las cosas son completamente independientes. Tú puedes tener una salud Claro, mental claro, buena, pero una salud emocional por el piso. Tú puedes tener, claro. y también es bien importante tener salud física y es bien importante tener salud económica. Entonces, esa salud Sí. financiera es esencial. Y dice, ok, sí, es que el mundo y el dinero, no es eso. Es que hay muchas personas que han sacrificado muchas cosas y no tienen salud financiera, por lo cual les afecta la salud física, Claro, claro. Sí, ¿sabes? sí, sí. No, y yo siempre digo, por ejemplo, estadísticamente tú ves que hay muchas parejas ¿verdad? Que tienen una buena relación en una etapa, pero cuando empiezan los problemas financieros, independientemente, es inevitable que les afecte porque las finanzas, pues si no hay finanzas saludables, si no estás bien, va a haber entonces tensión, nervios, preocupaciones y se afecta todo lo demás. Se afecta tu relación, se afecta tu salud, se afecta hasta el sueño, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es bien importante. Me gustó eso que mencionaste, lo de la intencionalidad, porque esa intencionalidad refleja que tiene que ver como por un análisis, una introspección, una parte de verdad de, de analizar y estudiarse uno mismo. Y no sé, ¿verdad? Si estamos cerquita de ahí, porque ya hablaste de tu blog, de My Barely Famous Life. Pero entonces, y también mencionaste tu primer libro. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo llegas entonces a escribir ese primer Pues libro? mira, en el 2018 yo empecé a transicionar con el blog porque cuando nace Emma le encanta la cámara. Entonces, ¿pero qué pasa? Las transiciones en los blogs en ese entonces empezaron cada vez más a ser más relevante tú documentar tu vida y tu día. Y Claro, entonces la sobreexposición de Emma, yo sobreexponer dónde tenía que estar, a mí me estaba dando problemas hacerlo. Y yo dije, ok, esto aquí no estoy por el lugar correcto. Y dos, en las conferencias, cuando yo estaba buscando de crear esa tribu, esa retención, yo decía, pero es que nadie quiere ser apenas famoso. O sea, no es algo que yo estoy haciendo una crítica y a nivel de business to claro, client me funciona, pero business to business, que se me están abriendo unas puertas espectaculares, no necesariamente tú quieres que una empresa sea apenas famosa, tú quieres que sea famosa, punto, y se acabó, porque eso te da claro. crecimiento económico. So, ahí yo empecé a observar cuáles eran mis productos principales y todo lo que tenía que ver con conducta que yo había desarrollado a raíz de yo observar las necesidades. La gente quería más. Ahí donde yo dije, pues yo tengo un laboratorio y de ahí nace Lead Up Labs. Entonces lo lancé en startup.pr y efectivamente pudimos lanzar, fuimos parte de esa generación y formalizamos todo el negocio. So, desde el 2018, ¿no? Todo se transformó formalmente a un modelo de negocio que se llama Lead Up Labs. Y yo tengo una firma de consultoría de desarrollo de liderazgo. Ahí nosotros tenemos herramientas de liderazgo tales como planificadores, los mentores en el bolsillo, que son mis libros. Sí, Tenemos mercancía exclusiva que nada más se venden en los pop-up market y tenemos también diario de productividad, tarjetas de enfoque, tenemos un matutino y todo está enfocado en el desarrollo de liderazgo. Los libros nacieron que yo no quería lanzar libros, pero todo el mundo me pide mentoría
y mentoría, y mentoría, mentoría, entonces yo soy una. Claro. ¿Y cómo yo hago eso sostenible? Pues empecé a desarrollar temas que eran de mayor demanda para mis consultorías. El primero es de productividad, hábitos y disciplinas, que es lo que es, no te pasó por PEN, que lo desarrollé en el 2020. Uh-huh. Entonces, antes de continuar, me mencionaste que lanzaste Little Labs en 2018, sí. Pero un poco antes del 2018 pasó algo que fue el 2017, fue el huracán María. Entonces, es como que todo el mundo la pasó mal o todo el mundo se afectó a mayor o menor grado, ¿verdad? Los negocios tuvieron que hacer como unos ajustes. ¿Cómo fue para ti el huracán María en este crecimiento que tú estabas desarrollando? ¿Cómo fue para ti? Incluso si trabajas con productos digitales, de repente no había electricidad o no había acceso a comunicaciones. Háblanos un poco sobre esa, que creo que ha habido una pausa interesante ahí después del huracán. Es que yo quiero que entiendas que 2017... yo di Prepárate como conferenciante, que era uno de mis talleres de mayor demanda en ese punto. Y al otro día vino Irma. Okay. Yo Te Organizaba con Isa, que era la última parada del tour. Y al otro día empezamos a prepararnos para María. Wow. Eso fue, hay uno detrás del otro. Y entonces pasaron 3 meses y nosotros en medio de ese caos todavía teníamos talleres. Esos 3 meses del huracán María fueron cruciales. Y ahí yo valoré todo lo excesivo que yo hacía para ser sostenible y rentable. Porque nosotros teníamos unas listas que todo el mundo nos decía, tú tienes que tener esas listas digitales nada más, esto y lo otro. Y yo, no sé, pero yo siempre he querido imprimir las listas. Déjame coger las listas de esta manera. Y automáticamente pasó María, a los 2 días ya nosotros éramos operacional de nuevo. Porque, y fue por todas las cosas que nosotros hicimos, y digo nosotros porque yo siempre consultaba en equipo con mi familia, con mi papá, como que estratégicamente tenía ese sounding board, aunque las decisiones siempre las tomaba yo, pero siempre me gustaba ver, y entonces por eso es que a los 2 días fuimos operacional, porque ya habíamos buscado alternativas. Yo siempre tengo que darle las gracias al Fideicomiso para la Ciencia y Tecnología, porque a raíz del contacto de Denise con Colmena, ellos nos dijeron, necesitamos un lugar de trabajar, tenemos internet, tenemos plantas, tenemos agua, vengan para acá. Se lo enviaron a los emprendedores, ya nosotros estábamos allí, pero todo esto fue previo, porque yo fui observando las cosas que se necesitaban para yo mantener mi negocio corriendo. El internet no funcionaba a capacidad, las listas no bajaban, pero ya yo las tenía impresas, porque me acostumbré una vez al mes yo sacar todo y actualizar todos los sistemas análogo y digital. Eso es, yo creo que esta es la responsabilidad de los emprendedores, asumir, no asumir, sino establecer, es la palabra correcta, un plan estratégico según de dónde son, porque hay una realidad. Si tú vives en una isla, hay cosas que por vivir en una isla tú necesitas. Desde cómo llegan tus alimentos, decisiones que tienes que tomar. Si tú no tienes lugar para sembrar en la parte de atrás de tu casa, o en el patio, o en el balcón de tu casa, tienes que tener 2 semanas de comida en tu casa, punto, y se acabó. Tienes que tener alimentos no perecederos. Si tienes casa, tienes que tener cisterna, planta. Son cosas que yo sé que hasta cierto punto un emprendedor que está empezando va a empezar, es que eso es excesivo. No, eso es planificación. Al principio tú no lo puedes hacer, pero tienes que empezar, a ser estratégico de cómo tú puedes mantener tu estructura ya una vez tú lo valides. Sí. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que pudiste reponerte relativamente rápido. Yo recuerdo, en mi caso, yo estuve, aunque yo no estaba en este momento, o sea, mi podcast surge después del huracán María, ¿verdad? Cuando todo el mundo, o sea, yo quería hacer unas cosas, pero todo el mundo como que el huracán nos bajó a cero a todo el mundo, ¿verdad? Por decir, nos bajó las circunstancias para que todos como que empezáramos otra vez la carrera desde cero. Y ahí fue que decidí hacer el podcast, que lo comencé en marzo de 2018. Pero yo recuerdo después del huracán que yo a veces mucho tiempo era mirando así porque no había electricidad, no había, pero en tu caso como tú habías tomado las previsiones, ¿verdad? Pudiste recuperarte rápido. Entonces, ese primer libro que no te pasó por PEN,
y los simbolitos. Ujú. ¿Qué significó ese libro para ti? ¿Fue difícil? ¿Fue enriquecedor? ¿Te abrió más puertas? Háblanos, ¿qué significó para ti lanzar ese primer libro? Mira, pues quería decir algo más de lo del huracán María. Sí, éramos Claro. operacional, pero teníamos que ser empáticos en la manera que íbamos a ser operacional. Y eso fue lo más retante, Sí, porque llamar a personas y dejar mensaje para asegurarte que las personas que son parte de tu suscripción, porque nosotros corríamos a un modelo de suscripción antes, estuvieran bien y que ellos supieran que nosotros estamos al pendiente de ellos y tomar iniciativas para que ellos supieran lo importante que son para nosotros, y asegurarnos que estuvieran bien, porque ya está el core del negocio. Y si éramos operacional para personas que vivían fuera de Puerto Rico, porque eso era lo importante para mí. Y el apoyo que recibimos, que muchos de ellos nos decían, mira, no nos des talleres por un año, y si tienes que usar un taller de nosotros para redimirlo en otro momento, también úsalo, porque ustedes están pasando por necesidad. Que había claro. mucha comunicación. Yo lo que sí, si dijera algo, pues, que las personas cuando pasen momentos así puedan utilizarlo a favor, es que no vean que todo es un impedimento, sino que tú tienes que Claro. diseñar tus propias oportunidades. Y cuando te dicen excesivo, exagerado, la realidad es que esa crítica no tiene espacio en la mente de un emprendedor que conoce y sabe su negocio. Claro, Y no, claro. yo no tengo que entrar en una conversación tuya para que tú me trates de convencer cómo los tiempos han cambiado, y yo no tengo que tener opciones análogas, porque la historia me dice lo contrario. Y yo soy una Claro, persona de claro. data. O sea, yo no te tengo que Ujú. convencer de lo que ya yo sé. Yo te escucho Sí. y en mi mente te escucho, pero no te tengo que hacer caso. That's it, y ya está. Sí, Entonces, sí, en sí. cuanto de cómo nace, es que en la pandemia, ya yo iba a lanzar. Yo iba a lanzar el 27 de marzo, pero el 16 cerraron todo. Sí. Yo me acuerdo, yo doy muchas charlas en ocasiones para las Fuerzas Armadas. Y en ese tiempo la estaba dando bien seguida. Yo estaba en la base Muñiz cuando decidieron cerrar el negocio, cerrar Sí, todo. sí. Entonces, pero fue bien fuerte porque para ese entonces ellos estaban activos. So, cuando toman la decisión, yo estoy dando un taller. Cuando salgo, el Ujú. sargento es el que me dice, yo les recomiendo que usted vaya directo a su casa. Usted va a escuchar, y como que me dan el briefing y yo, oh crap, ok, Claro. ¿cómo busco a Emma? ¿Dónde estoy? Dame a mi Sí, hija. sí, sí. So, fue un reality check. Habiendo dicho eso de la pandemia, pues yo tuve que volver a tomar decisiones sostenibles en el negocio, como dice para María, sentarme y ver cómo yo lograba que esta transición hiciera sentido. Pues como yo tengo muchos creadores de contenidos, en vez de hacer un media tour presencial, pues lo hice digital. Moví el lanzamiento, se movió para octubre. El lanzamiento, hice una Ujú. preventa bien agresiva. Se hicieron muchas cosas a nivel digital que a las personas les gustó, porque fueron momentos para compartir, fueron momentos Ok. para dar el conocimiento, y sobre todo cuando empezaron a abrir las oportunidades de entrevista y de presentación, yo no podía ir porque mi papá tenía cáncer, entonces tenía el sistema inmune comprometido, y aunque yo no era parte de mi burbuja, como le decíamos antes, yo no podía correrme el riesgo de que si yo lo tuviera que cuidar en el hospital o algo, Claro. o en la casa, se contagiara de algo. So, pues, Ujú. para mí no era negociable ir a cualquier canal, ir a cualquier presentación o lo que sea. Sí. So, básicamente No Te Paso por Pen es mi manifiesto de cómo yo no puedo creerme mis propias excusas. Porque mira que para llegar a ese bestseller, que nosotros llegamos, o sea, en nada. Ese mismo día que lanzamos, ese 4 de octubre que lo publicamos, me llamaron por la noche y me dice, Cintia, ¿tuviste los números en Amazon? Y yo dije, ¿qué? Y entré, y bestseller, fuimos top Wow. 10 en Latinoamérica y el Caribe y top 10 new release. So, Wow. para mí fue, wow, y en tiempos históricos. Súper, súper. Pero quisiera que habláramos, ¿verdad?, sobre tu libro Sí, más reciente, brutalidad emocional. Brutalidad Emocional,
que ya no le dio el libro completo, pero primero es bien difícil, como hay muchos libros que tú miras el índice y dices, ya yo sé de qué va a hablar esta persona. Pero tú miras el índice tuyo y dices, ¿de qué rayos son las circunstancias? ¿Verdad? Tú buscas siempre como que crear unas conceptos, por decirlo de una manera, que son diferentes, que son únicos. Y también cuando uno lee el libro, uno conoce tu personalidad por la forma en que está escrito, ¿verdad? Primero que es conversacional, también con muchas historias y con muchas ocurrencias, que me parece que el libro pues refleja claramente tu personalidad. Pero ¿por qué entonces decides cómo se da escribir este libro? Pues a raíz de hacer No te paso por pen como educadora, porque yo me considero más que autora, educadora, vi unas necesidades que las personas cuando estaban experimentando todo el éxito que te empujaba literalmente el libro, porque el libro te dice empieza ya, no, o sea, No te paso por pen, es como que ¿qué estás esperando? Arranca. Yo los veía que se abrumaban y no podían manejar a veces el volumen emocional de Okay. que recae el tú trabajar por tus metas. Yo decía, ¿cómo yo logro una manera que las personas confronten sus emociones? Por eso el formato es un poco grueso, porque hay espacios para que tú lo utilices como estilo cuadernos. Y literalmente, yo sé Claro, que las claro. personas que aman los libros tienen que estar, ¡no! Pero la idea es que tú lo explotes, literalmente el libro, y que tengas esa oportunidad de digerir la información luego si estás enfrentando algún momento emocional. Habiendo dicho eso, yo dije, pues la mejor manera es nosotros hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Yo no sé si tú lo viviste, pero en mi industria yo lo viví, como que este vómito de todo el mundo hablar de la inteligencia emocional Sí, y IQ, IQ, EQ, EQ. Y yo decía, pero es que nadie le está diciendo a la gente cómo usarlo. claro, Y, claro. y pues ahí es donde yo digo, ok, pues que somos brutos emocionales, porque nadie, y no bruto como insulto, sino bruto de desconocimiento. Claro. Y ahí es donde nace brutalidad emocional. ¿Qué es lo que tengo que hacer al confrontar mis emociones para yo poder ser efectiva a la hora de yo liderar? Ujú. Y las emociones nada más se trabajan confrontándolas. Por eso en los resultados así del libro me emocionan mucho en los festivales de autores cuando van a donde mí las personas y me dicen, se lo llevé a mi psicóloga. A veces yo no sé ni qué decirle y yo lo que hago es que le leo exactamente lo que puse en el papel y la sesión corre. Y no es algo que los psicólogos te dan, pero les da el pie forzado a las personas a hablar, porque a veces tú necesitas verbalizar cosas y no necesariamente sabes cómo hacerlo. Claro. A mí esto me parece, es un concepto que pues lo he pensado mucho y es que hay mucha gente que le gusta conocer las cosas, pero es como la parte intelectual. Le salió un nuevo libro y quieren leerlo y quieren conocer los conceptos que están ahí. Y salió, no sé si fue Daniel Goleman fue el de inteligencia emocional, no sé si fue él. Pues de repente sale este libro y todo el mundo lo quiere leer y todo el mundo, y entonces, pero es como yo conozco lo que está de moda Uh-huh. para poder hablar, para lucir como conocedor, pero es una cosa es lo que está en la cabeza y otra cosa es lo que está en el corazón, ¿verdad? Cómo yo actúo a base de lo que yo aprendí. Entonces me parece eso de que mucha gente se vuelven, yo lo digo, que se vuelven coleccionistas de conocimiento. Tienen sus libros y todo, pero aplican lo que realmente aprendieron o leyeron. Hay muchos líderes que tú dices, wow, él se leyó todos los libros de supervisión o de gerencia o de administración, lo que sea. Pero cuando tú ves el trato diario, ¿verdad? O las cosas que implementan, una cosa es el conocimiento y la información, otra cosa es los actos, ¿verdad? Que entonces que para mí es bien, bien importante cómo todos estos conocimientos uno los utiliza para modificar la conducta y ser a veces pues más empático, escuchar mejor, Exacto. ser mejor ser humano, ¿verdad? Y no vivir adictos a la información, porque estoy de acuerdo contigo. Claro. Hay mucha gente que se queda en la teoría. Y esto es cuestión Sí. por eso es que yo en brutalidad emocional no hablo teóricamente de lo que es la inteligencia emocional, sino siempre es de Claro. una manera práctica, fácil de utilizar y rápida de hacer. Y yo creo que por eso, a diferencia de No te paso por pen, que es un libro que se lee de una sentada, esto es un libro que tú tienes que trabajarlo contigo y no buscarle el momento ideal, Definitivamente.
porque ese es el primer error que se hace, es que tú brutalidad emocional, tienes que trabajarlo en todo momento, porque si no, nunca lo vas a trabajar, porque la vida no es ideal. Claro. Y por eso, por lo menos en la estrategia de venta de este libro, me fui directamente con las librerías locales. Le di prioridad a las librerías locales de 6 a 8 meses. Y cuando yo vi que fue mermando un poco, pues entonces ya le di prioridad a Amazon, a todas las plataformas digitales. Pero y hay mucha demanda, tanto físico como digital. Claro. Y hago esas aclaraciones porque eso te deja saber la importancia de la salud emocional y cómo nosotros debemos trabajar nuestra salud mental con la salud emocional a la par y de una manera práctica. Y esto es el trabajo de todos los días, porque si no, nunca lo vas a lograr como líder. Claro. Hace un momento mencionaste que todo el mundo te pedía mentoría, ¿verdad? Entonces siempre está a principio o a muchas personas hay cierta etapa en que es el trabajo de uno a uno, ¿verdad? Trabajo yo con un cliente, pero entonces, ¿verdad? Lo más conveniente es que uno logre lo que se llama el ingreso pasivo, que uno tenga cursos, que uno tenga productos digitales que se puedan vender y proyectos que sean de uno a muchos, ¿verdad? Que yo pueda llegar a muchas audiencias, que mi tiempo no sea lo que limite mi crecimiento, sino, ¿verdad? La estrategia. Entonces, ¿qué proyectos o qué productos digitales has creado para apoyarte, para bypassear, para eliminar esa limitación de una persona a un cliente? ¿Qué productos has creado? ¿Qué proyectos tienes? Por lo menos, dando el primer ejemplo, que son los libros, yo creo mucho en las múltiples fuentes de ingresos. Por eso es que yo hice la estrategia de irme en librerías locales para poder tener un sistema más medible de las ventas, porque aunque Amazon me las daba mensuales, yo decía, pero quiero globalizarle cuántos fueron mercado hispano, ¿qué es? Y también hay que estar claro, o sea, tú vender como autor y ser autopublicado, tú vas a cobrar más haciendo la distribución tú. Claro. Tengo la bendición de que ambos libros han sido bestseller a nivel local y a nivel de Estados Unidos. Brutalidad Emocional ha tenido una acogida súper buena y Brutalidad Emocional está en el top 10 de los mejores libros vendidos de 2025 de letras, distribución letras, que yo estoy con ellos, al igual que en mi página y en las librerías locales, todavía mensualmente me piden porque se va sold out. So, eso son cosas que cuando tú estás buscando un ingreso pasivo, lo puedas hacer. Digo entre comillas porque la realidad es que todo lo que nosotros estamos viendo como lo que es un ingreso pasivo que te está vendiendo cuanto experto ahora, gurú de finanzas allá afuera, no necesariamente es un ingreso pasivo. Claro. Porque antes, yo no sé si te acuerdas que hubo un boom de las máquinas de cositas de comer, de las de esto, lo otro. Sí. ¿Quién va a rellenar eso? Eso no es un ingreso pasivo. Al igual que los Airbnb, el boom de los Airbnb, ahora hay un montón que los están vendiendo porque no les dieron los frutos que querían que les dieran. Y volvemos a la misma historia. Hay que definir qué es pasivo para ti, porque alguien que es de venta directa, que vivía de comisión y tiene que darle mantenimiento a un Airbnb una vez a la semana o una casa en alquiler, para quizás eso es pasivo para él porque estaba en la calle vendiendo ollas todos los días, ¿entiendes? Claro. So, esa es la primera discrepancia que tengo, porque he visto tremendas cosas en anuncios por internet y pues yo no estoy a favor de ese tipo de conducta. Para mí, si tú vas a buscar un ingreso pasivo, yo altamente recomendado que consultes primero con un asesor financiero, porque hay diferentes cosas que puedas hacer de manera conservadora. Claro. Si tú estás buscando algo que genere por ti, yo he hecho muchos productos educativos desde cursos. Los cursos que yo daba a nivel individual en mi suscripción de My Really Famous Life, esos 12 cursos yo los digitalicé desde 2019 y han estado generando ingresos en mi página. Ya no los tengo disponibles para la compra porque los estoy actualizando todo y atemperando estos tiempos. Pero yo creo que lo primero es que si tú vas a hacer un curso digital, que en realidad eso se llama un infoproducto, tú debes enfocarte de que sea atemporal. Basarte en cosas que no tengas que actualizar todo el tiempo, porque si no, no es sostenible y rentable. Lo segundo que debes enfocarte en hacer es buscar cosas que no te aumenten los gastos operacionales o el retorno de inversión sea mayor. Un ejemplo, mi planificador de productividad tiene todos mis métodos
Es algo que yo utilizo en mis conferencias, me compran al por mayor en las empresas, lo tengo en las librerías, pero tiene algo que es estratégico. Y es que no tiene fecha. So, si yo puedo seguir reusando el inventario y él no se me vence. Porque una de las cosas que muchas personas me decían, ay, no sé por qué tú vas a sacar una agenda, eso todo se te va a quedar. Y yo me quedaba callada. Sí. Y yo tengo planificador de productividad, tengo un diario de productividad, tengo tarjetas de enfoque, tengo un matutino en formato de tarjetas, tengo y mucha mercancía enfocada en las que las personas tomen acción. Cuando te digo mercancía, es que tengo desde recordatorios con stickers, a llaveros, a mini prints con artes enfocados en eso. Tenían una temporada, tuve camisas, que eso es cambiante porque mi sostén no está ahí y activamente nada más los tengo en los festivales, pero digitalmente que las personas lo compren, los libros, los ebooks. Y definitivamente mi planificador de productividad, las tarjetas. Yo tengo una gama de productos de 6 a 10 productos de infoproductos físicos y 12 digitales. Ok. Y, ¿verdad? Comenzamos hablando de que en un momento, cuando tomaste el alfabetismo financiero, hiciste una evaluación y pensaste en un legado y si este proyecto, esta compañía o este negocio se podía heredar a otras personas, ¿verdad? ¿Sientes que has logrado eso? ¿Sientes que tu satisfacción en lo que has alcanzado con tu Little Labs? ¿Y qué te queda? ¿Qué ves que es lo próximo que quieres seguir haciendo? Wow, ¿qué es lo próximo que quiero seguir haciendo? Esa pregunta está... bueno, por lo menos yo lo he logrado con mi legado de Little Labs, porque yo sí he montado siempre la estrategia de Little Labs, vender la llave en algún punto con los métodos, como que crear licencias, porque ya empresas me han contratado a que a través de mis métodos de liderazgo les desarrolle productos que ellos venden en sus mismas empresas. Okay. Pero no creo que se pueda lograr y que tenga que ser heredable porque como viste la participación de Emma en Autoempleada, y tuve la bendición que tú estuviste en el curso, mi hija me presentó porque ella tiene que tener participación en todo, ella quiere dar talleres de liderazgo y pues una reunión de Goldman Sachs. No, y la firma está en el libro, el autógrafo de ella. Sí, ella me ve firmando, ella pide permiso para autografiar el libro también porque sus manitas en la portada son las que salen ahí. Okay. Pero ella es parte del negocio y una vez yo fui parte de 10,000 Small Businesses de Goldman Sachs y ellos en la aceleradora, una de las cosas que nos hacen construir un exit plan. Y cuando estoy construyendo el exit plan, me estoy sentando con mi esposo para poner todo y ya está escuchando la conversación. Y cuando llegó a lo que te comenté ahora, me dice, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo voy a seguir tu negocio. Entonces, ella tenía en ese punto, ella tenía 7 años. Wow. Obviamente, yo tuve la conversación con ella de que tú te has criado en este negocio y tú sabes, pero si en algún punto tú quieres hacer otra cosa, tú no estás encadenada a hacer nada. Tú tienes todo el derecho de tomar una decisión según tu personalidad. No, mamá, yo quiero hacer eso. Ok, pero si cambia algo, me tienes que prometer que eso es algo, una conversación que vas a tener conmigo y mamá no se va a molestar. Hasta ahora todo sigue igual, como pudiste ver ese día en el taller. Sí. Y ella tiene 10 años, pero sí, eso entiendo que va a ser heredable. Y hacia dónde me veo, pues, es que yo quisiera que las personas que nos escuchen, Cristóbal, tengan la oportunidad de entender que tienen que valorar los procesos y observar qué necesita su audiencia y qué necesita, quizás no tienen audiencia, qué necesitan esas personas que los rodean. La necesidad es lo mejor que tú le puedes ofrecer a alguien. Y en mi próximo libro, que no voy a dar mucho, ya está en proceso, eso es una de las cosas que les quiero dar a las personas. Para mí es bien importante yo no sentirme que estoy haciendo lo mismo, por eso No Te Paso por Pen tiene un estilo, Brutalidad Emocional tiene un estilo,
y hay una consistencia que como educadora yo necesito, y es que la gente no se sienta que son distantes a mí. El tono de todos mis libros son hablados. Ok. Y por eso va a seguir siendo una conversación, pero tiene un giro distinto este próximo libro. O sea que escribir libro te gustó. Me encantó. Es que a mí me gustaba, pues mira, es que a mí siempre me ha gustado escribir. Era darme a conocer por el libro, porque cuando yo lancé en el 2017 Little Labs, las personas daban charlas y automáticamente eran coaches y automáticamente tenían un libro. Era como este cliché, vamos a ponerlo así. Y si para ti eso era importante, pues mira, yo te felicito que lo identificaste y es para ti. Pero yo como empresaria, hacer lo mismo que otros empresarios estaban haciendo en sus decisiones de negocio, no, y a mí nunca me ha gustado hacer las cosas iguales que los demás. No sé si lo han notado. Sí. Y no es reinventar la rueda, es tú crear un producto y crear un servicio que tú te sientas cómodo haciendo. Y por eso yo no veía que mi primer producto lanzando mi plataforma fuera un libro. Claro. Sí. Mira, y algo que he mencionado en par de ocasiones es el tamaño de la audiencia. Y a veces pensamos, estamos viviendo en un mundo de likes, de redes sociales, de seguidores, y a veces pensamos que esos números grandes significan éxito, ¿verdad? Entonces, hay personas o hay negocios que con poca audiencia o con pocos clientes pues, se sostienen bien, o sea, son exitosos. Entonces, yo creo que lo que mencionaste hace un momento, la intencionalidad es saber lo que uno quiere, con quién quiere trabajar, cómo uno quiere trabajar y ver cómo mencionaste también lo de construir el cheque, ¿verdad? Cómo yo puedo. Entonces, hay que aprender a entender que muchas veces, mira, mi podcast no ha sido el más exitoso, pero yo digo, wow, en quién yo me he convertido haciendo este podcast, con las personas que he conversado, pues nada, es súper valioso. Entonces a veces uno no puede estar comparándose con los demás o usando las estadísticas de los demás, sino uno decidir cuáles son las métricas de lo que para mí es vivir bien, ¿verdad? Y entonces creo que eso es muy importante. Entonces, pues mira, puede ser una audiencia pequeña, puede ser una audiencia grande, pero la cosa es que haya la intencionalidad, que todo esté bien planificado para que yo me sienta bien y pueda ser exitoso en lo que estoy haciendo. Sí, y es calidad. Claro. ¿Sabes por qué para mí es bien importante que lo sepas? Mira, cuando mis videos de YouTube estaban en 104 views, que si tú te pones a ver son 104 personas que se detuvieron a ver aunque sean 3 segundos de ti. ¿Sabes? Es como... Claro. A mí me escribe una muchacha en una agencia de gobierno de aquí de Puerto Rico y me dice, mira, de este tema, ¿tú tienes un bootcamp o un taller? Y yo, sí, claro que sí. Pues perfecto, mira, tenemos para una hora y el presupuesto que tenemos es de $1,000 para esa hora. Y yo en mi mente, o sea que por dar una charla me van a pagar $1,000 por una hora. Y yo dije, yo rápido, mi respuesta para mí fue un reality check. Obviamente, hemos transicionado, es mucho más ahora, pero Claro. es en ese punto, por una hora, $1,000 en una gracias a que vieron un video de 3 minutos en YouTube, Claro. que nada más tiene 104 views. Para mí eso fue el mejor reality check que tú me pudiste dar, porque después de ahí fueron 6, 8 charlas al mes, y yo nunca, si tú, es más, te pongo de testimonio, entra a mi canal de YouTube, los primeros videos, ahora pueden tener 500, 600 mil views. Claro. Pero de ahí me salieron 6, 8 propuestas, que de ellas fueron 4 y estamos hablando de $4,000 cada uno. O sea, los números te pueden garantizar quizás que alguien se detuvo a verlo, pero es la calidad de la respuesta, la apertura que tú tengas para que te contacten. Claro. Porque quizás tú estás diciendo, ay, es que nadie me llama, nadie me escribe. Tú pusiste tu email, tú pusiste tu contacto. La gente es rápido, te pueden contactar rápido. Hay tantos factores que envuelven a eso. ¿Y qué tú quieres? Claro. Tú quieres espuma,
porque la espuma crece gigantesca, pero baja bien rápido. Porque yo te digo, Claro. yo llevo desde 2013 haciendo contenido y las personas, y muchas de las personas que empezaron conmigo no están ahora mismito. Y la única que, o sea, hay muy pocas personas que te puedo decir de 5 a 8 personas que activamente siguen con sus plataformas, están monetizando y viviendo de ella, porque yo literalmente Claro. vivo de Little Labs. Yo no tengo un ingreso adicional. Y son muy, muy pocas personas que te pueden decir eso a nivel de creación de contenido. Yo tengo clientes conmigo que llevan desde el 2013 y han vivido Wow. las dos transiciones. He estado en Sí. conferencias en múltiples veces en las mismas empresas que como conferenciante eso es bien difícil porque te cogen por un tema y te dejan de contratar para el otro. Claro. Y una última pregunta que me viene a la mente. Obviamente, hemos hablado mucho de los trabajos locales, ¿verdad? Conferencias, talleres. Pero fuera de Puerto Rico, has tenido la oportunidad de viajar, has tenido, digo, también digitalmente te consiguen en todo el mundo, pero has tenido la oportunidad de llevar tus talleres presenciales, tus actividades fuera de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Para mí era importante hacer una plataforma que fuera global. Me explico. Yo trabajé local, pero pensé global. Esa es una recomendación que le puedo dar a todas las personas que están escuchando el podcast en estos momentos. Tú vas a trabajar local, pero pensar global. Por eso la manera que yo hablaba, a veces yo usaba cosas muy locales al hablar. Decía, ay, es que estoy en el tapón de esto. Y me acuerdo que una persona que me estaba escuchando me hizo un comentario y me dijo, pero es que cuando dices tapón, es que tienes un frasco y yo, Sí, es que en Puerto Rico eso significa tráfico y ahí yo empecé a necesitar ser lo más neutral y no en mi acento ni nada por el estilo, en las palabras. Claro. Porque la gente, te digo, hago esa aclaración porque la gente primero piensa es que tengo que estar hablando inglés o tengo que ser más neutral. Y gracias a todas las aclaraciones que han sucedido de patriotismo este año, estamos claros de que no. Y sí, he tenido múltiples ocasiones, he trabajado mucho con la diáspora en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, en Kissimmee, en Tampa, en Houston, en Texas, he ido múltiples veces, al igual que he tenido la oportunidad de hablar en conferencias digitales en Honduras, para Guatemala y para México, y en Colombia. Lo más que yo le recomiendo a alguien que quiera dar charlas fuera de Puerto Rico y en Estados Unidos es que tienes que pensar local, trabajar local, pero pensar global. Y darte la oportunidad de que quizás tú tengas, cuando yo empecé a ver que mi YouTube se estaba moviendo muy bien en Honduras y en Costa Rica, ahí automáticamente yo hice clic. Luego, cuando lanzaron los Facebook Live, yo hice un live en el lanzamiento del café de Robbie Draco Rosa y lo entrevisté a él. Ese live se volvió loco. O sea, ese live cogió unos views increíbles y la audiencia que yo generé de Brasil en mis lives, hasta la fecha, una retención increíble. Sí. Cintia, como te digo, me parece algo bien interesante las conversaciones que has tenido con tu hija, sí, ¿verdad? Las opiniones que ella tiene, porque a veces, pues, la educación, la crianza de los hijos, pues, a veces pensamos en lo que le decimos, pero también es el ejemplo. Y yo me atrevo a apostar que tu hija ha tenido un ejemplo increíble. Por eso es que, obviamente, para ella es como que natural pensar que no, yo voy a seguir con el negocio. Y, ¿verdad? Tengo que reconocer que eso es una señal de que has hecho un buen trabajo, ¿verdad? Porque yo creo que a veces hay que hacer negocios y trabajar, pero también lo que hacemos está... es coherente con mis valores, con mi forma de vivir, con mi forma de pensar, ¿verdad? Y me parece que yo creo que tú pues, has tenido
Creo que es una señal de éxito en pensar que tu hija quiere seguir con el negocio y se siente tan feliz, ¿verdad? Ante esa alternativa. Sí, y mira, cuando yo hago pop-up markets, cuando hago festivales, las personas que se han acercado a la mesa y está mi esposo y mi nena, saben que mi nena va a venderle hasta que se preparen, que tengan, porque es que ella habla Claro, tan natural de los productos que las personas me abren los ojos y me dicen, ¿qué? Es que yo opino que cuando tú tienes una meta, tú tienes que dejar de buscar aprobación de tu familia y tienes que comenzar a darles a demostrar el potencial que tú tienes y cuán grande vas a hacer crecer tu meta. Mi esposo y mi claro. nena están comprometidos en la meta porque han visto que primero mamá, sus metas también importan, que yo creo que como padres se nos olvida de que en nuestro entorno laboral tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras parejas que nuestras metas también importan. Enseñarles. ¿Vieron cómo digo? No es que estoy diciendo que le vamos a hacer dictadores y obligar a las personas que crean en Claro. nuestro potencial, porque eso es un error horrible que hacemos. Es que todos debemos darnos la oportunidad de verbalizar lo que queremos hacer, pero sobre todo sostener todas esas palabras con nuestras acciones, porque a veces perdemos tanto tiempo, Cristóbal, hablando de lo que queremos Ujú. alcanzar y no hacemos nada. Sí, Y es ahí donde sí, tenemos que retarnos para demostrarle a los demás que nosotros sí podemos. definitivamente. Sí. Cintia, gracias. Bueno, primero, ¿dónde te consiguen? Te consiguen en leaduplabs.com. ¿Dónde más? Sí, me consiguen en littleplabs.com y también nos pueden escribir vía WhatsApp o texto o llamarnos al 787-505-5067 y yo o alguien de mi equipo va a estar ahí disponible al teléfono para aclararle sus dudas. También estamos en todas las librerías locales y adicional, si quieren brutalidad emocional o no te paso por pen, pueden entrar a Little Labs como también pueden entrar a brutalidademocional.com o a notapasoporpen.com. Sí. Cintia, pues yo cuando fui a ese taller que diste, pues yo iba como, pues a ver, pero, y cuando yo llegué tarde y tú no eres la persona que estabas hablando. O sea, que no te escuché inicialmente cuando hablaste. Cuando comenzaste a hablar, no sé, uno desarrolla esa capacidad de leer a la persona y sentir como que sí, es cierto lo que está diciendo, no está engañando. Me pareció ver autenticidad en ti, me pareció ver en ti capacidad de conocimiento. No es como que hay mucha gente que habla porque como que de lo que han leído o de lo que han visto, pero tú hablabas mucho de lo que has hecho. Y ese conocimiento, esa capacidad y la forma y tu autenticidad, como te digo, pues para mí conectó y me siento súper feliz de haberte podido conocer ese día y haber conocido de tus proyectos. Yay, gracias Cristóbal, me emociona mucho porque es que en el mundo que yo estoy hay tanto buscón en buen puertorriqueño Claro, que den la claro, oportunidad de sí, que vean la transparencia, que a veces el hablar de trabajo fuerte, Cristóbal, hablar de planificación estratégica, hablar de que un negocio y herramientas que tú lances sean sostenibles y rentables, mira, no es sexy, no es atractivo, no es marketing, claro, porque la gente, hay claro. muchas personas que quieren la ruta fácil. Y el encontrar un Sí, grupo tan bueno como el que fue Autoempléate, tanto virtual como presencial, que estaban dispuestos a trabajar, que me envían sus ideas, que tienen plataformas como esta, como la tuya, fue tan refrescante, de verdad, fue una experiencia bien bonita. De verdad me gustó un montón a mí también. gracias, Cintia. Gracias a ti, Cristóbal, por tenerme en tu plataforma.